Muy buenas a todos. Hoy sí que la misión que nos trae hasta aquí está a la altura de la música, de número cero, porque estamos con Yagoba Álvarez, que ya es la segunda vez que pasa por aquí, la anterior con la Comuna. ¿Qué tal, Yagoba? Muy bien, encantado de volver. Muchas gracias por estar. Y hoy le traemos por otra cosa. Ya había dicho que aquel día que es historiador, que tiene estudios avanzados en relaciones internacionales, tiene otros 2 libros, pero si he contado bien va por el tercero. Y salvo que habrás escrito alguna cosa más, pero vas a por uno que se va a titular El PSOE y el sufragio femenino. Y aquel día te definí un poco como arqueólogo de la red, con esos hilos que vas rescatando, que no sé cómo los tienes en la cabeza medianamente organizados, Sí. que los recuperas después de un tiempo. Y yo creo que los que te seguimos sabemos que tu mayor batalla de los últimos, no sé, meses quizá, es estar ahí al pie del cañón cada vez que alguien suelta un bulo sobre la posición del PSOE o el socialismo en general con la cuestión del voto femenino en la Segunda República Española. Entonces, cuéntanos un poco si empezaste así, por enfrentarte a los bulos y acabaste en la idea del libro o cómo surgió todo esto. No, yo creo que fue más al revés. O sea, el libro surge básicamente porque cuando estaba escribiendo ya el anterior, que era sobre la historia de las juventudes socialistas de Euskadi, bueno, pues investigando un poco sobre ese primer periodo de las juventudes, en las primeras 2 décadas, digamos, del siglo XX, pues fui descubriendo, bueno, pues varios nombres de mujeres que van apareciendo y sobre todo pues el de los círculos femeninos socialistas que justo se crean al mismo tiempo, porque las juventudes socialistas digamos, las juventudes socialistas que se crean empiezan en Euskadi, pero las juventudes socialistas de España se crean precisamente allí, en Bilbao, en Euskadi. Es en 1904 cuando se fundan y es precisamente en ese periodo, 1903-1904, cuando se crean. Y en 1904 es cuando surge el primer círculo femenino socialista, que surge en Bilbao también. Y bueno, pues a partir de ahí, según voy descubriendo esos primeros 20 años de vida de la organización juvenil, pues empieza a ver esos nombres de, digamos, de mujeres y esos círculos. Y eso me picó un poco el gusanillo. Y como yo soy de los de que cuando estoy en un proyecto de este tipo, siempre pienso, bueno, a ver cuándo acabo y cojo vacaciones y me tiro pues un par de años en barbecho sin investigar nada más, pues soy de esos masoquistas que incluso cuando estoy en el proceso de investigación ya se me ocurren ideas para otro proceso de investigación. Y luego ya lo de los bulos pues vino un poco ya después, ¿no? En las redes un poco después ya de investigar, de llevar un año y pico investigando el tema, pues ya pues lo de los bulos surge ya básicamente por eso, pues la cotidianidad, ¿no? De estar en Twitter, ¿no? Que es la red social que más uso, y ver un poco esos bulos, pues el hecho de comentarlos o de rebatirlos, De intentarlo, por lo menos, ¿no? de intentarlo. Comentábamos al principio que parece una tarea un poco inacabable, ¿no? Son más los que cometen los bulos que los que estáis dispuestos a investigar. Pero bueno, a ver Sí, si sí, aprovechamos. combatir el bulo es complicado, es Es complicado. complicado. Bueno, antes de aterrizar en el contexto de la Segunda República, quería preguntarte, bueno, un poco, hemos hablado un poco del índice de tu libro, luego especificamos un poco la página en la que se puede encontrar por el nombre, el peso y el Uh -huh, sufragio femenino aparece fácilmente en el buscador, pero bueno, luego comentaremos un poco más del proyecto al final. uh -huh. Eh, las posiciones del socialismo internacional y también ya del español, incluso anterior a la República, en cuanto al feminismo. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Porque también hay algunas dudas al respecto. Parece como que se critica la postura de ciertas personalidades del Partido Socialista o que se Uh escriben -huh. al Partido Socialista, luego hablaremos, pero Sí, sí. bueno, hay un bagaje previo, un bagaje anterior Uh -huh. del movimiento socialista. Sí, eso es. Quiero decir, de hecho, precisamente un poco relacionado con los bulos, ¿no? Normalmente lo que se trata de vender por parte de los bulos es como que el Partido Socialista Obrero Español llega un poco, pues eso, en 1931 a la cuestión femenina o a la cuestión del voto. No solamente la cuestión del voto, porque esto seguramente lo hablaremos después también, un poco sobre los debates que hubo en el proceso constitucional de la Constitución republicana. Pero sí que es verdad que lo que se vende un poco es como que el Partido Socialista y el socialismo español llega, pues eso, en la década de los 30, toda esta historia, cuando no es real. Ni el socialismo español llega en la década de los 30, pero tampoco hay socialismo internacional. Esto lo he comentado también alguna vez y en el libro también sale como en 1907 y en 1910 que se producen el primer y segundo congreso
de la Internacional de Mujeres Socialistas, ya se propone, ya se habla de apoyar y de impulsar que todos los partidos socialistas del mundo, principalmente europeos, porque en ese primer inicio igual son los que llevan un poco la voz cantante por número de militantes y demás, pero impulsar y remarcar la intención de aprobar el sufragio femenino universal, en este caso, ¿no? Para todas las mujeres del mundo. Y esto lo plantean las mujeres socialistas en su internacional, tanto en 1907 como en 1910. Y claro, evidentemente luego eso tiene un eco en los partidos adscritos a la Internacional Socialista, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español. Por eso remarcaba también un poco las fechas de los círculos femeninos socialistas en España. Se crea el primero en 1904, el siguiente en 1900, bueno, se crean después unos cuantos, pero el de Madrid, que es también uno de los más potentes, que se crea justo 2 años después, en 1906, ¿no? Quiero decir que son fechas en las que se está empezando a mover el feminismo socialista. Ya viene de antes, de finales del siglo XIX, pero quiero decir que ya en los inicios del siglo XX ya se empieza todo este movimiento, no es nuevo dentro del socialismo español. Claro, de hecho, hablábamos que una de las evidencias, ¿no? Era la creación del Día de la Mujer, bueno, Sí, está de hecho esa es relacionado una con todo esto. propuesta que sale del segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas. Sale, bueno, digamos, no es una propuesta directamente de Clara Zetkin, digamos que la propuesta sale de otra compañera, pero Clara Zetkin, como una de las lideresas, digamos, del movimiento femenino socialista, en ese congreso es la que lo plantea al plenario del Congreso de las Mujeres Socialistas y precisamente plantean eso, la creación del Día de la Mujer. De hecho, es una propuesta que salen de las mujeres socialistas. ¿Hay alguna figura así que te parezca especialmente destacada previas a las que luego vamos a tratar en profundidad con todo el famoso debate, ¿no? Sobre la cuestión del voto femenino ya en plena república que creas que pueda merecer la pena destacar? Porque luego en el libro tú hablarás de muchas, me imagino, ¿verdad? Sí, ¿te refieres más igual a nivel internacional o a nivel de España? No, ya metiéndonos en el terreno español, antes de citar un poco a las Sí, participantes en el sí, gran sí, sí, sí. debate, estos círculos previos, Sí. etcétera. Alguien Hombre, que tú creas hay que... diferentes sí, en el libro comento varias, pero yo creo que, digamos, las más destacadas para mí son María Cambrils, que ya en 1925, publica un libro precisamente titulado Feminismo Socialista, cuyo prólogo, por cierto, hace Clara Campoamor, ¿vale? En el cual reparte cierta estopa al feminismo, digamos, más aburguesado, de alta clase social, al que le reprocha precisamente que el feminismo surge de las clases bajas y de las clases populares, ¿vale? Que, por cierto, otro detalle curioso para, digamos, todos esos bulos, que ese prólogo lo escribe Clara Campoamor y el libro, que está escrito por María Cambrils, está dedicado a Pablo Iglesias Pose, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. El cual, por cierto, y esto ya así porque me vienen muchos datos a la cabeza, el cual precisamente planteó varios artículos en El Socialista, que era el semanario, el órgano de expresión del Partido Socialista, planteó ya a finales del siglo XIX varios artículos en los que impulsaban, digamos, claramente el feminismo socialista, ¿vale? Pero bueno, sí, yo creo que María Cambrils es, digamos, la figura, para mí, de las figuras más importantes que ha estado bastante olvidada. De hecho, la figura de María Cambrils se ha recuperado muy recientemente, apenas hace igual 30 años así, que es cuando se le ha recuperado. Sobre principios del 2000 o finales de los 90 es cuando se empieza a investigar un poco sobre ella. Y luego, hombre, también está Matilde Huici, o Huici, que fue también, por cierto, compañera de Clara Campoamor y Victoria Kent en la creación de la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que también colaboró en el Liceo Club Femenino, que también es una organización muy representativa, muy importante dentro del feminismo español. Y yo creo que esas dos serían, digamos, las más destacadas. Pero insisto, como tú bien has dicho, en el libro sí que menciono muchas más. Antes de acercarnos ya al momento justo de la República, que yo creo que es un poco
será el meollo de nuestra charla, como quizá también del Sí. libro. ¿Qué medidas impulsó el socialismo con respecto a la puesta de largo de esta idea del sufragio femenino? Porque era una idea ajena, ¿no?, a la sociedad del Hombre, momento. digamos que yo creo que el movimiento sufragista, que ya viene ya, digamos, de años anteriores y demás, es conocido, pero sí que es verdad que hay que diferenciar un poco entre movimiento sufragista y movimiento femenino socialista, básicamente porque obviamente el feminismo socialista está vinculado también a toda una teoría. En esa época los partidos socialistas eran marxistas y por lo tanto está vinculado a toda la teoría marxista, ¿no? Entonces van un poco más allá, quiero decir, el sufragismo iba encaminado básicamente a eso, a la cuestión de la consecución del sufragio femenino, pero el feminismo socialista va más allá incluso de todo eso. Las propuestas en principio iban encaminadas precisamente no solamente al hecho de que las mujeres pudieran tener derecho a voto, sino que, por ejemplo, también las mujeres pudieran tener el derecho a no perder la nacionalidad en caso de casarse, que es algo que a nosotros ahora nos parece como súper rocambolesco, pero se debatió en el debate constitucional republicano. Dentro del feminismo socialista, obviamente, había todo un paquete de medidas en cuanto a los beneficios laborales de las mujeres, en cuanto a la cuestión del horario laboral, el salario también que percibían. Esto también estaba muy vinculado normalmente también con la cuestión infantil, la cuestión laboral de la mujer. Luego también en esas primeras décadas, por eso he remarcado la cuestión de las juventudes socialistas, los círculos femeninos socialistas, desde su creación hasta ya la década de los 30, precisamente de los 20, la dictadura de Primo de Rivera y demás, cuando 1925 así, están estrechamente vinculados a las juventudes socialistas, eran parte de las juventudes socialistas, ¿vale? De hecho, precisamente por eso en el Congreso de 1915 las juventudes socialistas plantean en uno de sus puntos sobre feminismo socialista el que se apruebe el sufragio femenino. Entonces, digamos que había todo, la lucha de las mujeres socialistas iba un poco más allá del sufragio, pero como digo, básicamente resumiendo, la cuestión laboral, la cuestión de la maternidad, los derechos de las mujeres por la cuestión de la maternidad también. Entonces, bueno, iban un poco encaminados por ahí. Uh-huh. Y entramos un poco ya en el periodo republicano, que, bueno, por situar un poco a quien nos esté escuchando, pues que comienza en abril del 31, empieza el periodo republicano, tras la caída de la monarquía, y tenemos una aproximación, ¿no?, al momento álgido del debate en torno a septiembre del 31. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, 2 meses antes de la aprobación de la Constitución, que creo recordar que es de diciembre, si no recuerdo mal. Sí, Y por eso lo es. tanto, por lo tanto se van calentando posturas previas al que será el debate en las Cortes, ¿verdad? ¿Cómo es Sí. ese momento, un par de meses antes Sí, de hecho es curioso básicamente porque hasta que empiezan, digamos, hasta que empieza el debate artículo por artículo, hay un debate previo con respecto a toda la Constitución que todavía, pues, quiero decir, no la van a empezar a debatir título por título, artículo por artículo, y sí que hay un debate previo, que es justo en el mes de agosto y más o menos así, justo después de las elecciones. Y ya en ese mes de agosto ya se empiezan a escuchar ciertas voces con respecto a la cuestión de la mujer, en concreto con lo referente a la cuestión del divorcio. Básicamente porque la Constitución española, en esto también, la Constitución republicana, también será, no pionera, pero sí será una de las pocas constituciones en Europa que en ese momento quieran introducir dentro del articulado, dentro de la propia Constitución, el principio de divorcio. Porque lo normal era tener una ley, digamos, propia, que estaba fuera de la Constitución. Y por eso en agosto ya empiezan las primeras voces con respecto a esta cuestión del divorcio. De hecho, una de las frases más conocidas que determinados políticos del Partido Popular y Ciudadanos han querido adjudicar a socialistas, a diputados socialistas, es la de que aprobar el principio de divorcio en la Constitución o aprobar una ley de divorcio era elevar el histerismo a ley.
Esta frase la dijo precisamente un diputado del Partido Republicano Radical, que era el partido de Clara Campoamor. Y ya se dice en agosto. Y luego en septiembre, obviamente ya entrando en harina, porque ya se empiezan a discutir los artículos, ya el día 29-30 de septiembre ya empiezan a surgir los debates sobre el sufragio femenino, precisamente porque el 1 de octubre es cuando se vota. Y entonces los 2 días previos ya existe ya un debate sobre eso. Bueno, entonces aquí llegamos al momento álgido, ¿no? De octubre del 31, donde se produce la votación y quizá donde se apoyan un montón de desinformaciones, en realidad interesadas, la mayor parte de ellas, pero que ciertamente han calado, no sé cuál es tu opinión, pero yo diría que incluso entre parte del gremio de los historiadores, que igual algunos un poco precisos tienden a escribir, por ejemplo, eso, a Clara Campoamor dentro del Partido Socialista alegremente. Y bueno, ahí ya dejamos que te explayes un poco, porque yo creo que este es el corazón de la cebolla del libro y de lo que tienes que desmentir, de lo que has afrontado tú, la investigación, lo más importante. Sí, a ver, hay 2 fechas yo creo que son claves y de hecho, pues bueno, recientemente también se publicó el libro de Isaías Lafuente en el que habla precisamente esas 2 cuestiones y yo creo que hay 2 fechas clave, que son el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Normalmente, además, de hecho, son fechas que se suelen confundir dentro de ese, ¿no? Dentro de esos bulos y tal. El 1 de octubre, obviamente, porque es la votación en la que la primera votación y, digamos, la votación en sí sobre el articulado respecto a la cuestión del sufragio femenino. Bueno, del sufragio universal, la implantación del sufragio universal, ¿no? Y del voto femenino. Y luego el 1 de diciembre porque es, digamos, el último intento por parte de aquellos partidos que, no estando en contra del sufragio femenino, sí entendían o estaban convencidos de que no era el momento. Y esto sí que es un matiz que hay que tener por lo siguiente que trataremos, que será la cuestión de los diferentes bulos. Pero sí que es verdad que el 1 de octubre, con respecto al 1 de octubre, existe muchísima desinformación. De hecho, incluso dentro de los medios de comunicación, ya no tanto, yo creo que ya sí que se está reconduciendo bastante, pero no sé por qué motivo, pero sí que es verdad que siempre se dice que el Partido Socialista o hay diputados o senadores de determinados partidos que siguen insistiendo en que el Partido Socialista votó en contra del sufragio femenino. No es que no votase en contra, sino que ampliamente, mayoritariamente votó a favor y de hecho de los 161 votos que se votó a favor del sufragio femenino, que recibió, digamos, el sufragio femenino el 1 de octubre, 83-84 fueron del Partido Socialista. Es decir, el 52% de los síes al sufragio femenino el 1 de octubre eran diputados socialistas. Hay que remarcar que ningún diputado socialista votó en contra. Esto es muy importante. Sí, sí que es verdad que 26 diputados socialistas estaban ausentes, pero claro, esto también es otro pequeño detalle. Esto no significa que los 26 diputados se abstuvieran, porque de hecho, si no recuerdo mal, y además le vi el dato también a un compañero tuitero también que está también con el tema del sufragio femenino a tope, en la investigación que él hizo con respecto a la cuestión de las abstenciones, ese día hubo como 100, si no recuerdo mal el dato, pero creo que fueron 180 diputados que se ausentaron. No es que se abstuvieran, sino que se ausentaron. Y este es un pequeño detalle que normalmente no se suele tener en cuenta en esta cuestión, y es que ser diputado en el año 1931 no es como ser diputado en el año 2021. Igual las dietas y los desplazamientos, claro, etcétera, no había dietas, no había desplazamientos. Entonces, la cuestión era que, claro, los que viajaban a Madrid y demás, pues se tendrían que buscar un sitio donde poder dormir, habitar, etcétera, etcétera. Pero esto se podía hacer, digamos, los que vivían cerca o los que eran de Madrid, pues podrían hacerlo, pero no todos. Entonces, hubo muchísimas ausencias ese día, el 1 de octubre. El pequeño detalle y la diferencia es que si bien faltaron 26 diputados socialistas, después el 1 de diciembre, cuando se vota en contra de la enmienda del diputado Peñalba, que es favorable a retrasar el sufragio femenino, de los 26 socialistas que faltaron, 13 votaron en contra de esa enmienda de retrasar el sufragio. Entonces empiezas a echar cuentas y dices, vale,
faltaron 26 el 1 de octubre, pero eso no tiene por qué, digamos, no tiene que indicar que esos 26 fuesen contrarios al sufragio, sino que algunos de ellos se ausentaron como los otros 180 que faltaron de todos los partidos políticos, de todos, de absolutamente todos. Entonces, digamos que realmente dentro del grupo parlamentario socialista, que no se llamaba así, porque en aquella época se llamaban minorías, a todos los grupos se les llamaba minoría, la minoría socialista, pues obviamente menos Indalecio Prieto y otros 5 más o así, pues el resto obviamente eran favorables al sufragio femenino. Y aún así, eso no significa que Indalecio Prieto fuese contrario al sufragio femenino, sino que igual que Victoria Kent u otros parlamentarios, diputados, sobre todo los del partido de Clara Campoamor, que fue el principal partido, porque era el segundo partido con mayor número de diputados y que votó en contra de la concesión del sufragio femenino, entendían que no era el momento. Y ese es otro debate, quiero decir, es otro debate. Eso puede ser discutible o no, el tacticismo con respecto a la cuestión de si es el momento o no del sufragio femenino o no, pero ese es otro debate, no significa que estuviesen en contra. Y de hecho, quiero decir, un historiador también tiene que analizar eso, porque existe un contexto, ¿no? Quiero decir, 1931, la República llega como llega después de una dictadura larga, llega también justo además, apenas 2 días antes de la votación del 1 de octubre, se presentan en el Congreso 1,5 millones de firmas de mujeres católicas, de asociaciones de mujeres católicas, en contra de los artículos de la Constitución referidos a la cuestión de la relación Estado-Iglesia. Millón y medio. Y claro, 1,5 millones de firmas que llegan 2 días antes del sufragio, de la votación a favor del sufragio, justo el día antes también en periódicos franceses, y eso lo dejo también en el libro, lo pongo en el libro, digamos, periódicos españoles se hacen eco de titulares en periódicos franceses en los que hablan de la frágil situación de la República Española, precisamente por eso, por la situación del ruido de sables, sectores militares que igual no estaban muy conformes, que eran minoritarios, porque, bueno, gran parte, digamos, de la plana mayor del ejército ya era favorable a la República, muchos de los cuales luego dirigirán el golpe de Estado del 36. Pero quiero decir que la situación, el contexto, puede ser comprensible, visto por los ojos de un historiador, que no justificable, que no es para justificar, pero sí para comprender por qué motivo, por ejemplo, Indalecio Prieto podría decir que no era favorable al sufragio femenino en ese momento. Y repito, pero es otro debate, quiero decir, su tacticismo o no con respecto a eso, ¿no? Pero era una realidad que en determinadas zonas, sobre todo en las que no eran capitales de provincia, la Iglesia tenía bastante poder a nivel social todavía en España. Bueno, para los que nos estén viendo, había un miedo, digamos, generalizado a que la entrada de una masa de votantes como la femenina pudiera romper los equilibrios de fuerzas electorales en la República y le diera la victoria a la derecha. No sé si este argumento se hizo así explícito en esa serie de debates, ¿no? Sí que de hecho se especificó en varias ocasiones que el principal motivo era un poco ese contexto conservador en determinadas zonas de España. Luego también tenemos que entender las diferencias de contexto social, quiero decir, la España de 1931 no es la España de 2021. Las condiciones de vida, por ejemplo, de los hombres y las mujeres de determinadas zonas rurales, que eran la inmensa mayoría, no eran las mismas que las de ahora. Entonces, el hecho de que tuviesen muchísimo poder en determinadas zonas, digamos los poderes más conservadores, pues eso hacía peligrar una república que acababa de nacer. O sea, quiero decir, es que no... Y nace un poco también por el hecho de que al final, pues el rey ve que no le quedan apoyos, que las grandes capitales de provincia terminan votando a favor de la opción de la conjunción republicano-socialista, y bueno, pues entonces decide marcharse porque dentro del propio, de la plana mayor también del ejército también hay muchas personas que, pues bueno, pues ya no apoyan, digamos, eso, ¿no? Y además porque salimos de una dictadura, etcétera, etcétera, y la población ya no estaba dispuesta a seguir en un sistema dictatorial. Entonces,
claro, es una débil república y es lo que te decía, ¿no? El hecho de que los propios periódicos franceses ya también se hiciesen eco de esa situación de, bueno, y luego lo que te decía, ¿no? De 2 días antes también, el hecho de que diferentes asociaciones femeninas, católicas, presentasen esa cantidad tan abultada de firmas en contra precisamente de la separación Iglesia-Estado y de todas esas, digamos, artículos que después se aprobaron en la Constitución con respecto a esa cuestión, pues, hombre, pues el contexto, digamos que daba, no justificar, pero visto, digamos, desde la distancia, sí puedes llegar a entender que hubiese diputados que planteasen que bueno, tenían miedo o existía ese miedo a que, bueno, pues los poderes más reaccionarios pudiesen tener el control político. De hecho, insisto, el partido principal opositor al sufragio femenino es el partido de Clara Campoamor, que es el Partido Republicano Radical de Lerroux. Ese gran personaje, que para otro día podemos comentar sus escandalillos. Sí. Has mencionado a Indalecio Prieto. No sé si quieres añadir algo sobre Sí, su caso particular, pero ahí hay dos nombres. sí. Está claro que Clara Campoamor no pertenecía al Partido Socialista, que es bastante No, sencillo no, de no, no, aclarar y no, 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 no hay más. Y sigue apareciendo no. sistemáticamente Pero en el sí que hay que saco del aclarar, socialismo. sí, lo que pasa es que con respecto a esto sí que hay que hacer también ciertos matices, ¿eh? Perdona que te corte. No, no, Pero, a perfecto. ver, sí, evidentemente, Clara Campoamor nunca fue militante del Partido Socialista Obrero Español, no era diputada del Partido Socialista Obrero Español y, evidentemente, ella como tal, marxista como tal, no era. Eso es así. Ella se autodefinía como liberal, pero ojo, con esto también hay que tener muchos matices. Y es que muchas de las personas que en 1931 se calificaban como liberales, pues yo no sé muy bien si en el año 2021 se calificarían como liberales, porque es posible que no. Y muchos liberales que hoy se llaman a sí mismos liberales, pues en 1931 probablemente no estarían en las filas liberales, estarían en unas filas más conservadoras o de partidos, digamos, de derecha. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, Clara Campoamor viene primero de 1925 de escribir el prólogo para el libro Feminismo Socialista de María Cambrils, que era un homenaje, como he dicho antes, a Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista. Obviamente María Cambrils en su libro, para quien no lo tenga, yo les animo a que lo compren. Está descatalogado, pero lo pueden buscar perfectamente. Es un libro que, evidentemente, es un libro desde la óptica marxista, desde el feminismo socialista y, por lo tanto, es un libro en el que se enfoca hacia la lucha de clases, etcétera, etcétera. Clara Campoamor, a finales de los años 20, funda y crea una asociación también cuyo nombre lleva la palabra socialista. Porque ella en una entrevista de 1926 o 24, si no recuerdo mal, porque ya se me escapa el año, le preguntan a ver si ella, qué partido político le gustaría que hubiese en España. Y ella dijo que un partido social liberal, socialista y liberal. Socialista y liberal. Ella responde socialista y liberal. Pero ella misma reconoce, pero no existe. Es decir, sería un partido que podríamos calificarlo hoy en día como un partido socialdemócrata al uso de 1921. Exactamente lo mismo. Y que es Clara Campoamor durante la República, durante los años de la República, en el año 34, es una de las personas conocidas que más protesta con respecto a los procesos que llevan a cabo contra los revolucionarios de Asturias del 34. Además de eso, ella, en la época de la República, firma un manifiesto junto con artistas y otros intelectuales en favor de una propaganda neutral y concisa y, bueno, más que nada neutral con respecto a la Unión Soviética, porque entendían que buena parte del periodismo español estaba manipulando muchos de los datos con respecto a la Unión Soviética. Esa es Clara Campoamor. ¿Eso significa, eso hace a Clara Campoamor socialista comunista? No, desde luego que no. Pero eso tampoco, pero eso lo que demuestra es que Clara Campoamor, desde luego, no estaba en posiciones conservadoras ni en posiciones de derecha. Y digo esto y matizo esto básicamente porque hoy en día tienes que ver a partidos conservadores o de derechas reclamar la figura de Campoamor y criticar a partidos de izquierdas que la reclamen. Pero lo cierto es que esos contextos hay que tenerlos en cuenta. Claro.
Bueno, es que el asunto del contexto es la clave de los bulos, ¿no? Coger la parte por el todo y olvidarse Sí, del resto. No sé si querías añadir algo más o te sí, pregunto por... Sí, dime, porque si no pasamos a no, Victoria Kent, que nos la no, mencionan en el chat y es otro caso. eso es, pasamos siguiente, si quieres al siguiente bulo, ¿no? Que se suele vincular a Victoria Kent con el Partido Socialista. Y Claro. esto también, en esto también soy bastante tajante. No, Victoria Kent no era militante del Partido Socialista, nunca lo fue, no fue diputada del Partido Socialista y ella pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista, que es un partido que es una escisión de Acción Republicana, que era un conglomerado de diferentes sensibilidades. Y bueno, el Partido Republicano Radical Socialista era de alguna manera formado por personas, bueno, pues con sensibilidades más de izquierda, más de progresismo, etcétera, etcétera. Pero nunca es socialismo. De hecho, es un partido que no pertenece a la Internacional Socialista ni tampoco a la Internacional Comunista, básicamente porque no era un partido marxista. Que esto también hay que remarcarlo constantemente. El Claro, Partido claro. Socialista Obrero Español en 1931 es un partido marxista, ideológicamente marxista, en sus propios estatutos, pero ideológicamente. Y Victoria Kent no lo es. De hecho, es muy gracioso, pero, y esto lo he comentado alguna vez, quien me conoce de Twitter lo he comentado alguna vez, cómo mucha gente, para vincular a Victoria Kent con el Partido Socialista, suele usar un vídeo de una entrevista que ella hace justo cuando visita España ya, pues no sé si es a finales de los 70, creo que es ya, sí, finales de los 70 porque Franco ya había fallecido, y ella está en televisión española, ¿no? Y le hacen una entrevista y el presentador, pues precisamente le pregunta sobre eso, sobre el sufragio femenino, por querer saber, oiga, ¿por qué se opuso usted siendo feminista, tal, no sé qué? Y ella explica un poco su posición, ¿no? El motivo por el cual se opone. Y entonces utilizan justo un vídeo en el que ella misma, en ese vídeo, desmonta dos de los bulos que hay sobre ella. Uno, que fuese diputada socialista, porque ella habla de los diputados socialistas en tercera persona, porque ella misma dice, los diputados socialistas querían votar a todo trance el sufragio femenino, y lo votaron. Y desmonta el otro mito, que es que los diputados socialistas votaron Claro. en contra. Y es muy curioso porque es que no me lo explico, quiero decir, es que yo creo que no sé si realmente han llegado a ver el vídeo cuando lo comparten, pero sí, es así. Y luego, digamos que aparte de lo de que fuese diputada socialista, está la relación con el nombre de su partido, ¿no? Que es otro argumento, que de verdad, en serio, o sea, es como Pone bastante... socialista, ¿verdad? Sí, claro, incluye la palabra, claro, pero es que y se remarca normalmente, no, socialista, digo, claro, y digo, pero normalmente esta gente suele ser la que dice que Hitler y el Partido Nacional Socialista eran socialistas porque en el nombre ya incluye la palabra socialista. Entonces es bastante irrisorio. Luego también hay, vinculado con eso, para vincularla con el socialismo, suelen decir o se suele utilizar el argumento de que el Partido Republicano Radical Socialista iba en la conjunción republicano-socialista. Pero es que en esa conjunción estaba el partido de Lerroux, el de Claro, Clara claro, ahí... Campoamor. Y no por eso Clara Sí, Campoamor o Lerroux eran socialistas, eran republicanos. Y claro, hay que especificar que la conjunción republicano-socialista no era un partido político, era una conjunción, un acuerdo electoral para acudir en determinadas circunscripciones, que no en todas, porque no en todas se presenta, en determinadas circunscripciones de manera conjunta. Pero ya está, nada más. Quiero decir, eso no invalida después la independencia de cada uno de los partidos que conforman la conjunción, que es lo que pasa después en el Congreso. El Partido Ujú. Socialista es el que más diputados tiene, 115. Después le sigue el Partido Radical de Lerroux y después otros muchos más. Pero quiero decir que esa conjunción en ningún caso invalida luego la independencia de cada uno, porque luego cada uno en el Congreso votan cosas Claro diferentes. que la gana. O sea, no, y a veces votan a favor, o sea, lo mismo, pero otras veces no. Entonces, son argumentos, la verdad es que bastante endebles, pero que bueno, que yo entiendo que en redes sociales funcionan muy bien, ¿no? Porque Funciona. al final es como un golpe muy sencillo, muy básico de repetir y ya está. Claro. A ver, hay como una manipulación o al menos una falta de entendimiento del contexto general electoral y político de la Segunda República. No quedan claras las familias ideológicas, Sí, republicana, socialista. Ahí hay sí, sobre todo un además porque, popurrí que la sí, gente que funciona bien en redes sociales, quizá por la idea del Frente Popular que se impuso mm, después o no sé por qué, pero no se distingue bien. Me da sí, esa sobre impresión. todo además la familia republicana, digamos, de 1931, No, no se entiende en absoluto. No se entiende. básicamente porque hay toda una amalgama de partidos Mm. republicanos, el Partido Republicano Federalista, el Partido Radical Republicano Radical o el Radical Socialista.
el partido de la derecha liberal, que también era de alguna manera de tendencia republicana, ¿no? Pero ideológicamente de derechas. Entonces sí que es verdad que al haber toda una amalgama de siglas, porque además ese congreso, la asamblea, digamos, constituyente que sale de esas primeras elecciones, son muchísimos partidos, ¿no? Ahora que hay mucha gente que se queja, ¿no?, de que hay muchos partidos en el Congreso, en aquel Congreso hubo todavía más. Claro. Sí, sí, yo creo que parte un poco de eso y luego que hay una utilización, bueno, interesada Bastante de todo pueril, esto. sí, Sí, hay una utilización muy interesada en el hecho de vincular constantemente al socialismo y al Partido Socialista con ese voto negativo. Pero también hay que claro, especificar lo que he dicho antes. Victoria Kent tampoco era contraria al sufragio femenino. Victoria claro. Kent simplemente decía que era una cuestión de oportunidad, no era una cuestión de derecho. Ella era favorable al sufragio femenino, pero por todo lo que he explicado antes, ¿no? El cómo se consigue la república, se sale de una dictadura de varios años, existe cierto temor, un movimiento católico muy organizado, muy organizado y muy numeroso, que se moviliza apenas 2 días antes de esa votación y obviamente pues yo entiendo que pudiera haber diputados que tuviesen ese miedo, ¿no?, a perder una república que apenas tenía un par de meses de vida, 3 meses de vida. Uh-huh. Sobre el caso de Margarita Nelken, no sé si querrías Mm. añadir algo, que yo creo que es Sí, el otro gran nombre que siempre aparece sí, en la palestra. sí, Cuéntanos con un poco. Margarita Nelken pasa un poco también como Victoria Kent, ¿no? Margarita Nelken sí que fue diputada del Partido Socialista Obrero Español. Por fin, ¿eh? Eh, Por fin, sí, check. A sí, ver, sí, esta por sí fin que sí consiguen fue encontrar diputada una del Partido diputada del Socialista. Partido Socialista. Algo es algo. Eso es, por fin consiguen encontrar una diputada que efectivamente, antes de ser elegida diputada, ella manifiesta en alguna ocasión que, bueno, que la cuestión del sufragio, ella no es contraria al sufragio, volvemos otra vez a lo mismo, ella no es contraria al sufragio, sino que es una cuestión de oportunidad y que el momento, ella entiende que debido a todo eso que he explicado antes, pues no es el momento. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que es el hecho de que se trata ya de otro debate, quiero decir, es el debate de la oportunidad o no, del tacticismo, si quieres, electoral, llamémoslo como queramos, pero es otro debate. No estamos ya hablando si es contraria o no. Y con Margarita Nelken suele pasar que se le adjudica directamente un voto negativo. Y es Sí. totalmente falso. Quiero decir, el 1 de octubre Margarita Nelken todavía ni siquiera era diputada. Margarita Nelken sale, y esto hay que explicarlo, porque esto la gente tampoco lo sabe, ¿no? Que es el 4 de octubre, 3 días después de la votación, se celebran elecciones, se repiten elecciones en varias circunscripciones electorales españolas. Y se hace precisamente por 2 motivos. Uno, o porque el diputado que ha salido por esa circunscripción ha dejado su acta, pues porque se había presentado por otra circunscripción, que esto también hay que explicarlo. En aquella época tú podías presentarte en 2 circunscripciones diferentes para salir diputado, no como ahora, ¿vale? Y entonces se da el caso muchos diputados que van en dobles circunscripciones y salen por las dos y tienen que renunciar a un acta. Bien, lo que se hizo fue precisamente repetir, o si no también por, digamos, situaciones un poco raras en cuanto a la cuestión de los resultados electorales. Dudas, se presentan, impugnaciones que hay, y ya está, se miran y se decide repetir. Bueno, Margarita Nelken precisamente se presenta por una circunscripción en la que se repiten, ¿vale? Y el 4 de octubre sale elegida diputada, es decir, 3 días después de la votación sale elegida diputada. Por lo tanto, no, Margarita Nelken el 1 de octubre no votó en contra, pero no porque no quisiera o porque se encontrase, no sé, ni se abstuvo porque se encontrase enferma ni nada por el estilo. Directamente no era diputada. Eso por un lado. Y después, el 1 de diciembre, que es la otra fecha clave que he mencionado antes, cuando se vota la enmienda Peñalba para retrasar el sufragio, Margarita Nelken ahí sí se abstiene. No vota a favor, pero tampoco vota en contra. Decide abstenerse. Votación en la cual, repito, 13 de los 26 diputados socialistas que no habían asistido al Congreso votan en contra de esa enmienda, porque son favorables al sufragio femenino. Entonces, con Margarita Nelken suele pasar eso. Y para una que encuentran que escribió algo en contra, pues resulta que no estuvo ni siquiera en las votaciones. Y luego, bueno, la otra columna es Indalecio Prieto, que Sí. sobre él sí que podríamos comentar alguna cosa.
Sí, comenta. Y luego, en realidad, Sí, se va avanzando el tiempo, no sí. queremos pasar mucho de una Bueno, hora, pero sí que hay un... tranquilo. Pero Sí, sí, Indalecio Prieto considero, vaya, que merece la pena que aclares el sí. caso. Sí, Indalecio Prieto, obviamente, y eso es así, él está en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre eh, y él no es partidario de votar a favor del sufragio femenino en ese momento, básicamente por las circunstancias y el contexto. Entiende que la República es muy frágil y que posiblemente eso podría provocar que las derechas pudieran arrasar en las elecciones, o por lo menos ganarlas, como ya pasaría en las siguientes elecciones de 1933. Vale, y él decide marcharse, es decir, abstenerse de votar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la dirección del Partido Socialista había tomado ya una decisión que era votar a favor del sufragio femenino. Como he dicho antes, el 52% de los síes son de diputados socialistas y de hecho apenas varios meses después, varios meses antes, un par de meses antes, en el Congreso Extraordinario del partido, en todo el programa, digamos, constitucional, el que llevaría a las Cortes Constituyentes para debatir sobre la Constitución, se incluyó claramente que el Partido Socialista Obrero Español iba a votar a favor del sufragio femenino. Que este es otro detalle también que la gente desconoce. En junio-julio, se organiza, en julio creo que es, se organiza el Congreso Extraordinario del PSOE en el cual se discute precisamente cuál va a ser la posición del PSOE en el debate constitucional. Punto por punto, los diferentes temas más importantes. Uno de ellos es la cuestión del sufragio femenino y decide apoyarlo. Como Indalecio Prieto, obviamente, sí, es ministro en ese momento, es una persona obviamente importante dentro del Partido Socialista Obrero Español, pero no es el Partido Socialista Obrero Español. La dirección del partido es claramente favorable. Se encuentra en minoría, en clarísima minoría, dentro del grupo parlamentario y por lo tanto decide abstenerse. Con él se van unos cuantos diputados. No hay concreción de cuántos diputados se marcharon, por lo que he mencionado antes también, de las ausencias y demás, pero sí que es verdad que se marcha. Y ahí es donde surge algo que es como una bola que yo creo que todos hemos, o es una frase, una idea que yo creo que todos hemos oído alguna vez, que es la famosa frase que se la adjudica a Indalecio Prieto, que es la de que la votación, digamos, a favor del sufragio femenino supone una puñalada a la República. Esa es una frase que se la adjudica a Indalecio Prieto, pero no hay ninguna constancia demostrable de que él dijese esa frase. Las únicas dos pruebas que vinculan a Indalecio Prieto con esa frase son que el día 3 de octubre, 2 días después de la votación, en el periódico Ahora, si no recuerdo mal, se menciona a Indalecio Prieto con esa frase y que Clara Campoamor, cuando escribe su libro con respecto a Yo y mi pecado mortal, el sufragio femenino y mi pecado mortal, que sale en 1936, es decir, 5 años después, menciona que Indalecio Prieto se va y mientras se va dice esa frase. Ya está, no hay ninguna otra referencia. ¿Cuál es el problema? Y el problema viene por lo siguiente. Ese mismo día, el 1 de octubre, el diputado radical, compañero de Clara Campoamor, Álvarez Builla, en el Congreso, precisamente, él menciona precisamente eso, ¿no? Al perder esta votación, y leo textualmente, al perder esta votación se ha inferido una puñalada, como dijo un hombre eminente de este Parlamento que pertenece a vuestros bancos, una puñalada trapera a la República. No se especifica a qué bancos mira, no se especifica. Yo deduzco, teniendo en cuenta que se le adjudica esa frase a Prieto, a Indalecio Prieto, entiendo que podría mirar al Banco Socialista. Ahí surge un debate con Julián Besteiro. Julián Besteiro era el presidente del Congreso y era diputado del Partido Socialista Obrero Español. Y él, de alguna manera, le pregunta, ¿no? Le reclama un poco de, oye, ¿a quién le has dicho esto? Como pensando que como que el presidente, él, lo El había dicho. presidente El presidente del le pregunta, Congreso. oye, Eso aclaremos es. esto, ¿a quién se lo estás diciendo? Eso es, sí, eso es, ¿no? Y entonces Builla aclara, el 1 de octubre, ¿eh? Estas palabras son de Builla el 1 de octubre. Aclara, dice, lo ha dicho la prensa y como no ha sido rectificado y la prensa es un órgano de opinión pública, yo creo que tengo el derecho a recogerlo.
Esto que dice Builla, que es el 1 de octubre, demuestra que, primero, estas palabras no las pudo decir Indalecio Prieto el mismo día 1 de octubre. No No, las no, pudo claro. decir, porque Builla está el 1 de octubre reclamándose de un artículo de prensa que sale a la mañana y, por lo tanto, viene recogido de días anteriores. Pero claro, la información de ahora, de 3 días después, del día 3 de octubre, habla precisamente de que había sido Indalecio Prieto. Pero no podía ser posible, porque Builla, que está allí mismo en el Congreso también, en el debate, igual que Clara Campoamor, él reclama que lo ha escuchado, o lo ha leído, perdón, en un periódico, en la prensa. Sí, que hay un problema Entonces, de tiempos, evidentemente. claro, es decir, no cuadra, no puede cuadrar eso. Entonces, seguí investigando un poco los periódicos de los días siguientes, 1, 2, 3 de octubre, para ver si alguno recogía las palabras de Indalecio Prieto, a ver si mencionaban, ¿no?, lo de Indalecio Prieto. Lo curioso es que, mirando un poco los periódicos, resulta que encontré un periódico del, del 2 de octubre también, en el que, bueno, pues se hablaba también sobre esto, sobre la puñalada trapera a la República, pero se mencionaba que muchos diputados o diferentes diputados lo dijeron en voz alta una vez recogido, una vez que Julián Besteiro dice cuántos votos hay a favor y cuántos en contra. Y ya se recoge un poco pues ese voto favorable al artículo. Es decir, que vinieron, o sea, fueron varios diputados los que lo dijeron en voz alta. Pero claro, Indalecio Prieto se había marchado ya de la sesión. Había dejado la sesión. No estaba presente en ese momento. Entonces, Indalecio Prieto no pudo ser ninguno de esos diputados que estaban dentro del hemiciclo en el proceso de votación. Entonces, ya es digamos, es otra pista más que no cuadra con eso, ¿no? Y Sí que resulta que es que van surgiendo dudas con sí, respecto empiezan a... ya a surgir más dudas, ¿no? Y entonces, el día 2 de octubre, en el periódico Ahora, cuando se menciona eso, se especifica claramente que Indalecio Prieto supuestamente dice estas palabras al terminar la sesión del miércoles. El día 2 de octubre, cuando se publica esto en el Ahora, es viernes. Luego, entonces, el miércoles es 30 de septiembre, no es 1 de octubre. Entonces, adjudica esas palabras a Indalecio Prieto, pero ya no están dichas el 1 de octubre, sino supuestamente el 30 de septiembre. Entonces dije, bueno, voy a investigar entonces los periódicos del 1 de octubre y 30 de septiembre a ver Madre si mía. alguno recoge todo esto. Y lo curioso es que en los periódicos de esos días lo que recogen es precisamente que Indalecio Prieto no está presente en el Congreso esos días, ni el 29 ni el 30 de septiembre. Porque además en ese momento Indalecio Prieto tenía otra cosa más gorda, y es que él había puesto encima de la mesa su dimisión por una serie de problemas que había habido. De hecho, se estaba reuniendo esos días con la dirección del partido, porque la dirección del partido al final dijo, no a la dimisión, tú sigues adelante, sigues en el ministerio, etcétera, etcétera. Y digo, joder, pues no puede ser todo un ministro, Indalecio Prieto, figura destacada e importante del Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento además es protagonista en los focos mediáticos de la prensa, precisamente por toda esa historia de la dimisión que se quedó ahí en el aire y tal, pues no puede ser que hubiese dicho esa frase y que ningún periódico la hubiese recogido durante esos días. Pues no, y de hecho lo que aparece en los periódicos, y fíjate que miré hasta el Diario de Alicante, o sea, me he mirado todos los periódicos que se han salido publicados, que estaban publicados en España y que están digitalizados, que se pueden consultar, ¿no? Y se menciona en todos ellos que Indalecio Prieto llevaba varios días sin acudir. De hecho, La Libertad y el Imparcial del 1 de octubre dicen claramente que llevaba 3 días sin acudir por el salón de sesiones, ni ocupar su escaño. Entonces ya eso te lleva a pensar, primero, que la información que dice la hora del 2 de octubre con respecto a la adjudicación de esas palabras a Indalecio Prieto el día 30 de septiembre, que no 1 de octubre, no son correctas, básicamente porque Indalecio Prieto ni siquiera se pasa por el Congreso. Y eso te lleva a pensar entonces que quizás las palabras de Clara Campoamor tampoco son tan correctas. Quiero decir, porque claro, en el Sí, diario, eso fue unos años después, con lo claro, cual... el libro sale 5 años después,
Bueno, la información, la memoria también yo entiendo que puede jugar malas pasadas, pero la realidad es que Indalecio Prieto, en ese momento, cuando él abandona el Congreso y demás, y además el diario de sesiones lo remarca, hay muchísimo barullo, hay muchísimo ruido. Prácticamente hay cosas que ni siquiera se entienden, diputados que están de una punta a otra que ni siquiera se oyen. Entonces, me resulta bastante chocante. Entonces, claro, digamos que no queda claro. Y ya entonces, buscando un poquito más, investigando un poquito más. Pero ¿dónde, Yagoba? ¿Dónde miraste más? Porque ya... Más periódicos, ¿no? Más la prensa escrita. Precisamente en un periódico encontré el 1 de octubre, en La Voz, que era un diario vespertino, que además no era nada sospechoso de izquierdas, para nada, no era un periódico de izquierdas. En él se especifica, cuando habla del sufragio femenino y tal, especifican, ganaron la votación los partidarios del sufragio femenino no condicionado, y pone en los bancos de los vasconavarros y los agrarios se aplaudió con entusiasmo, mientras en los escaños radicales y radical socialistas y de Acción Republicana se gritaba que se acababa de asestar a la República una puñalada mortal. Amigo. Es decir, ya es eso que te comentaba al principio de que no se sabía muy bien de qué bancos habían salido. Encontré un periódico donde especificaba, ¿sí?, a diferencia del anterior, donde especificaba de qué bancos de diputados había salido precisamente esa frase. Lo que Y pasa, esa Yagoba, frase sale... Sí, que es como... esto los historiadores lo tenemos muy claro. Es muy aburrido, quiero decir, no lo que sí, tú estás contando, sino para la historia, que un sí, agente random de una bancada lo diga sí. esto en vez de Indalecio Prieto, ¿no? Mm, Es que no, en cuanto hay esos dos relatos compitiendo, no hay sí. partida. Es decir, Obvio, sí, claro, ¿no? O sea, siempre va a poder más el hecho de esto, de que, bueno, pues Indalecio Prieto al final se le ha adjudicado esa frase y la ha dicho. Pero en realidad, insisto, no hay no hay ahora mismo forma de demostrar que claro. fuese así. Y de hecho, aquello que se puede demostrar, lo que nos conduce es a suponer o decir o afirmar que Indalecio Prieto no dijo esa frase. Mm. Y si la dijo, no fue ni el 1 de octubre, ni fue en el Congreso, y pudo ser en otro momento, pero desde luego no allí ni el 1 de octubre. Bueno, esta es la versión muy Este es el corte que vamos a hacer, Yago, ¿eh? El anterior es la versión extendida de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Aquí Eso metemos es. el corte y Vale, para las redes sociales nos queda bien. vale. Ya por ir acabando, Sí. o sea, es una pregunta que, no sé, me ha surgido ahora durante la charla. Mm, Esta instrumentalización del socialismo, del voto en este día mm. tan señalado de la votación del sufragio femenino, es una instrumentalización de gente que está totalmente en contra del feminismo. O sea, es un deseo de dañar al socialismo utilizando una palanca que a ellos no les interesa lo más mínimo. Esto es una especie de talón de Aquiles de su argumentario que ni siquiera no les interesa valorar. No sé qué impresión te puede Sí, a dar. ver, no sé si puede ser tanto eso. Sí que es verdad que ya desde 2011, cuando Gallardón dijo aquello en el Congreso, ¿no?, que generó la polémica precisamente, es la polémica más contemporánea o más cercana a nuestro tiempo, que de alguna manera que pudo dar el pistoletazo a toda esta serie de bulos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque además luego en 2019 Albert Rivera se encarga también de reflotar un poco esta idea cuando organiza aquel macroacto en favor, el 8 de marzo, a favor de Clara Campoamor, ¿no? Y sale con esa pancarta naranja en la que pone la frase de soy liberal y firmado por Clara Campoamor y tal, ¿Verdad? ¿no? Y sí que es ver, yo no sé si, a ver, yo no quiero creer que todos los que usen, digamos, esos bulos sin confirmar y demás, sean contrarios al feminismo, pero sí que es verdad que tienes razón que buena parte de las críticas salen de sectores, eh, sí, podríamos llamarlo así, bastante reaccionarios en cuanto a la cuestión del derecho a la mujer, o de los derechos de la mujer, mejor dicho. No solamente por el sufragio, insisto, porque, y además eso lo planteo también en el libro, no hablo solamente del sufragio, sí que es verdad la parte central, pero bueno, pues lo que te he explicado antes, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del hecho de que las mujeres no pierdan la nacionalidad cuando se casan con un extranjero, no pierdan la nacionalidad española, que sigan teniendo ese derecho. O la cuestión del divorcio, la ley del divorcio del 32, que es
la primera ley de divorcio que tiene España y que supone precisamente, pues, bueno, acabar con muchos de los cimientos de reaccionarios y conservadores del país, ¿no? En los cuales, pues, como he dicho antes, se tuvieron que escuchar cosas tan, bueno, tan absurdas para nosotros, porque somos ciudadanos del siglo XXI, pero que en aquella época había mucha gente que lo pensaba como eso, ¿no? Como que era elevar el histerismo a ley y en cuyos debates se hablaba precisamente más de la cuestión psicológica femenina, que era inferior a la del hombre y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, hay determinados partidos políticos o determinadas posiciones, asociaciones u organizaciones, como lo queramos llamar, que desde que pertenecen a un sector ideológico pues, más conservador, que de hecho precisamente son contrarios, más bien son contrarios a muchos de los derechos que se han conquistado, ¿no? que han conquistado las mujeres en nuestro país. Y utilizan sí, y lo utilizan básicamente para combatir al Es una Partido labor de Socialista. desgaste, ¿no? Sí, al Partido Socialista o más bien a todas las medidas que pueda tomar en ese camino. Y bueno, y lo recitan constantemente, o sea, siempre Sí. es un buen momento. Puede ser incluso una labor de desgaste del propio feminismo en sí mismo, porque antiguamente pasó esto, ¿no? No sabíais lo que Sí. queríais, etc. Bueno, hay una labor de zapa compleja. Sí, hombre, una de las críticas principalmente que se usa es precisamente eso, ¿no? El hecho de que haya partidos de izquierda que reclamen, por ejemplo, a Clara Campoamor, cuando la reclaman y demás, muchos de estos sectores más conservadores o más reaccionarios suelen criticarlo, ¿no? Porque siempre sacan eso, ¿no? Los partidos de izquierda se opusieron al sufragio femenino y ya está, o sea, no especifican más, no entran más en esto. También porque al final, y además esto lo hablaba recientemente, no es su labor, quiero decir, ellos Lógico. sí, quiero decir, ellos no van al fondo de las cuestiones. Este tipo de grupos u organizaciones van más a la cuestión de las ideas más sencillas, más básicas, fáciles de repetir de manera constante hasta que termine calando. Y básicamente acuden un poco más al sentimiento que a otra cosa, ¿no? Porque acudir al dato, como he explicado antes en la versión, digamos, más extendida Extendida. sobre la cuestión de la frase vinculada a Indalecio Prieto, pues acudir al dato es más racional, es más frío y entonces es más laborioso. No es difícil, pero sí es más laborioso. O sea, requiere que tú también tengas ganas también de querer saber más o investigar y demás, ¿no? Y entonces, bueno, ellos son un poco más fast food a nivel ideológico, ¿no? Podríamos llamarlo así, una ideología un poco más fast food bueno, de consumir de manera rápida, de ejecución y de consumo rápido. Decía Maruel una vez que no hay que ser sectario. Yo creo que en este caso, o sea, simplemente Bueno, es acudir, si acaso, a tu libro y asumir estos sí. datos que están demostrados por esa labor más tediosa o fastidiosa de documentación, etcétera, habría una serie de argumentos que son relativamente irrebatibles y que tendrían que ir asumiendo. A ver, por ir cerrando y hablar sobre el libro, ha puesto por aquí Edu en intendencia varias veces el enlace, con lo cual en los comentarios lo tenéis los que queráis ver dónde está la página de mecenazgo. Está apareciendo ahora sobre impreso, con lo cual esto queda también para repositorio en YouTube. Pero cuéntanos un poco el proyecto, cuándo esperas que ya habéis puesto una cifra mínima que ya has pasado de Sí, forma relativamente ampliamente, diríamos, sí. y cuándo esperas que esto vea la luz y empieces a girar por España. Bueno, pues a ver, en principio esto fue un proceso de crowdfunding que igual pues no todo el mundo igual lo conocía bien y entonces mucha gente cuando aportó dinero pues ya pensaba que en el momento de llegar Te a la mandaban el libro. cantidad mínima entonces ya le enviábamos el libro. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, sí, ¿Tuviste líos? ¿Tuviste protestas o qué? no, tuve protestas, pero sí que hubo gente que me dijo, oye, ¿y esto entonces, el libro? Y le dije, no, mira, el libro pues lo estoy terminando. O sea, de hecho, más del 70% sí, más o menos, entre un 70 y un 80% del libro ya estaba prácticamente redactado cuando ya hablé con libros.com, que es la editorial, para llevar a cabo el proyecto. Lo que pasa es que evidentemente eso hay que cerrarlo. Entonces, bueno, pues estamos ahí. De cara a finales de abril ya espero tener ya cerrados todos los capítulos, que se me está alargando porque esto de seguir investigando y seguir leyendo pues genera cada vez más cosas. Y bueno, a finales de abril ya el manuscrito estará, pero hay que pulirlo.
tendremos que ir mirando un poco, pues eso, los pequeños detalles, ¿no? Del lenguaje y todo eso. Y yo, hombre, a mí sí me gustaría que para finales de mayo o primeros de junio pudiera estar ya el libro. Y bueno, pues sobre las giras, pues bueno, pues en cuanto esté el libro ya me pondré a ello también. En Gijón te lo apañamos, ¿eh? Ya estoy hablando por Gijón, que el número cero tiene otras patas en otros sitios, pero en Asturias te lo apañamos. Así Bueno, que pues yo cuando quieras, perfecto. nos Además, visitas. visitar Asturias siempre me ha gustado mucho. Como debe ser. Sí, Bueno, sí, sí. Yagoba, pues muchísimas gracias. Decir a todo el mundo que todavía puede entrar a día de hoy, el 23 del 3 del 22, a patrocinar el libro. Todavía se puede, Sí, creo que hay opciones abiertas, así que nada. sí, sí, eso es. En libros.com ahí pueden buscarlo perfectamente y si no, bueno, en Google también Ahí podéis adquirir la se versión busca fácil. aún más extendida de todo esto. Bueno, de hecho tienen varias opciones de mecenazgo. O sea, de hecho hay alguna opción que es incluso, no sé si seguirá todavía o ya se agotaron, Se han pero agotado muchísimas, por lo que... se sacaron como varias portadas diferentes precisamente para hacerlo algo así como más único, ¿no? El hecho de sacar igual un ejemplar con una portada diferente y cosas así. O sea que, bueno, tienen diferentes variedades. Pues muy bien. Bueno, Yagoba, pues muchísimas gracias. Y nada, ahora cada vez que les pongas un tweet les puedes poner la portada del libro o un corte de Sí, esta charla. Es decir, ahí sí. porque les pones las mismas imágenes siempre. Y hay que meter dinamismo. Sí, tengo que renovar un poco también el fondo de esto de contrabulos o de check de bulos, tengo que renovarlo. Pero lo que hablábamos de esos de récord, por muchos que sean, en paciencia a un tipo que se ha mirado el diario de Alicante, lo que habían dicho, lo que había pasado en el Congreso, no le van a ganar, con lo cual que se despidan. Sí, es bastante, sí, lo hemos mencionado antes, ¿eh? Es bastante, hay que generar bastante paciencia, sobre todo porque, hombre, yo por ahora no me he encontrado a mucha persona que faltase demasiado al respeto, ¿eh? Ha habido alguno y demás, pero bueno, suelo tener bastante aguante con esos temas. Sí, sí, yo te veo muy estoico. Bueno, pues nada, te seguimos leyendo por todas partes y esperamos a que nos llegue el libro, Yago. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta Un luego. saludo. Buenas noches a todos.